La Biblia advierte sobre orar en la cama, la poderosa revelación de Kathryn Kuhlman sobre la postura al orar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en algo tan simple y a la vez tan inquietante como la postura en la que oras? Puede sonar trivial, casi irrelevante, pero ¿y si la manera en que te arrodillas, te inclinas o incluso si oras recostado en tu cama fuese un detonante espiritual que abre puertas invisibles? ¿Y si el enemigo conoce esto mejor que tú? Escucha con atención, porque lo que vas a descubrir hoy no es una enseñanza común ni una simple reflexión devocional. Esto es una revelación peligrosa y poderosa, una advertencia que la Biblia ya había dejado escrita, pero que muchos han pasado por alto, y que Kathryn Kuhlman, aquella mujer que fue instrumento de Dios en milagros y señales, comprendió de una manera profunda y sobrenatural. La mayoría piensa que orar es solo hablar con Dios, pero la Escritura revela algo más profundo. Orar no es solamente abrir los labios, sino entrar en una dimensión de guerra, de intimidad, de clamor que activa lo espiritual. Y como todo acto espiritual, no es indiferente al cuerpo. Pablo lo dijo con claridad: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Te das cuenta? El cuerpo no es un accesorio en la oración, es parte del sacrificio. Ahora, detente un instante. Imagina esto: cada vez que oras en tu cama, con sueño, con la mente dispersa, con el corazón a medias, ¿crees que Dios recibe eso como una ofrenda ardiente? ¿O será más bien una ofrenda contaminada, una oración tibia, sin fuerza? Kathryn Kuhlman advertía que la postura define la intensidad espiritual, que orar de pie, arrodillado o postrado no es lo mismo que orar recostado, porque tu cuerpo envía un mensaje no solo a Dios, sino también a ti mismo y al mundo espiritual. Pero lo más inquietante es esto: la Biblia en múltiples ocasiones muestra a los siervos de Dios cuidando su postura en la oración. Daniel, por ejemplo, oraba de rodillas 3 veces al día. Daniel 6:10. Jesús mismo se postró en Getsemaní cuando la batalla espiritual era más feroz. Mateo 26:39. ¿Por qué? Porque la postura es un símbolo de rendición, de humildad, de guerra. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué sucede cuando oras acostado en tu cama? ¿Qué puertas se abren? ¿Qué mensaje se transmite al cielo y al infierno? Kathryn Kuhlman lo expresó de manera impactante. Tu cuerpo predica un sermón cada vez que oras, y este sermón puede ser un clamor ardiente que sacude el trono de Dios, o un murmullo tibio que se pierde en la nada. La Escritura misma advierte que la cama es un lugar donde la mente fácilmente se distrae. El salmista decía: meditaré en ti en las vigilias de la noche. Salmo 63:6. Sí, se puede recordar a Dios en la cama, meditar, reflexionar. Pero cuando se trata de guerra espiritual, intercesión y clamor, la cama es el lugar donde la carne vence, donde el sueño derrota al espíritu. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que el enemigo lo sabe. Que mientras tú crees que estás orando, en realidad estás siendo vencido por la comodidad, por el sopor, por la tibieza. Aquí está la verdad que pocos se atreven a decir: orar en la cama es la forma más fácil de engañarse a sí mismo. Crees que oraste, pero no pasaste del umbral. Crees que hablaste con Dios, pero no entraste en su presencia. Y Kathryn Kuhlman advertía: la oración que cambia atmósferas es la que involucra todo tu ser. Ahora bien, antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: ¿alguna vez te has quedado dormido mientras orabas en tu cama? Tu respuesta es más importante de lo que imaginas, porque lo que viene a continuación va a sacudirte profundamente. La cama, un lugar de descanso, de intimidad, de vulnerabilidad. Allí duermes, sueñas, te recuperas, pero también es un lugar donde el enemigo ataca con pensamientos, tentaciones y distracciones. La Biblia no calla sobre esto.
El libro de Proverbios advierte: un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar por un poco las manos para reposar, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 6, 10 al 11. ¿Lo notas? La cama es un terreno de comodidad que puede convertirse en campo de derrota. Y aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Qué sucede cuando conviertes ese lugar en tu altar de oración? El profeta Isaías clamó: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Isaías 52, 1. La oración es un despertar, un vestirnos de poder. ¿Cómo despertar si estamos acostados? ¿Cómo vestirnos de poder si el cuerpo entero comunica pereza, cansancio, rendición a la carne? La postura importa, porque lo visible refleja lo invisible. Kathryn Kuhlman, en sus enseñanzas, insistía en que el Espíritu Santo es sensible. No sensible en el sentido humano de ofenderse fácilmente, sino sensible como alguien que percibe la más mínima señal de entrega o de descuido. Ella decía: el Espíritu Santo no es atraído por la indiferencia, sino por la pasión. La pasión se demuestra con todo el ser, hasta en la forma en que nos inclinamos ante él. Imagina esto: un ejército que va a la guerra. ¿Podría un soldado luchar acostado en su cama? ¿Podría blandir la espada mientras bosteza? Es ridículo, ¿cierto? Pues así es cuando un cristiano cree que puede librar batallas espirituales recostado en sus almohadas. La guerra exige postura de combate: rodillas dobladas, rostro en tierra, manos levantadas. Y aquí está la clave. El diablo no teme a una oración superficial, cómoda, distraída. Lo que teme es a un hombre o una mujer que se arrodilla con determinación, que inclina su cuerpo en reverencia, que llora en agonía, que resiste el cansancio y la carne para buscar a Dios con toda el alma. Esa oración incendia los cielos, provoca terremotos espirituales, rompe cadenas invisibles. Jesús mismo nos dio el ejemplo en Getsemaní. Cuando el peso del pecado de la humanidad caía sobre él, no eligió una postura cómoda. El texto dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. El Hijo de Dios no enfrentó el momento más oscuro de la historia recostado en una cama, sino postrado en tierra, con gotas de sangre cayendo de su frente. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos enfrentarnos al pecado, a la tentación, a la opresión demoníaca, acostados en la comodidad de nuestras camas? Kathryn Kuhlman advertía: el enemigo no teme tus palabras, sino tu fuego. Y el fuego se enciende en la entrega total, no en la comodidad. Ahora, escucha bien. No estamos diciendo que sea pecado meditar en la cama, ni que Dios no escuche un suspiro nocturno. David mismo dijo: en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti durante las vigilias de la noche. Salmo 63, 6. Pero meditar no es lo mismo que pelear. Recordar no es lo mismo que interceder. El problema surge cuando conviertes la cama en el lugar principal de tu oración, cuando crees que ese lugar sustituye el altar, cuando confundes descanso con batalla. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es? La cama es el símbolo del descanso de la carne, pero la oración verdadera exige la muerte de la carne. La cama es el símbolo de la comodidad, pero la oración exige sacrificio. La cama es donde cierras los ojos, pero la oración es abrir los ojos del espíritu. Y aquí viene un secreto poderoso que pocos conocen. La postura al orar no solo afecta tu mente, afecta tu espíritu. Cuando te arrodillas, tu cuerpo entero se rinde. Cuando levantas las manos, tu corazón se abre. Cuando postras tu rostro, reconoces que Dios es soberano. Pero cuando oras acostado, tu carne tiene ventaja. El cuerpo manda el mensaje: estoy cansado, estoy débil, estoy medio presente. Y así, tu espíritu pierde fuerza. Pregúntate: ¿qué tipo de ofrenda estás presentando a Dios? Malaquías 1:8 reprende duramente al pueblo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti?
o le serás acepto. Dios no aceptaba sacrificios defectuosos. ¿Y cómo creemos que recibirá una oración presentada en la postura más débil y cómoda posible? Esto no es legalismo, es revelación. Kathryn Kuhlman lo entendió. El Espíritu Santo se mueve donde hay entrega, y la postura es parte de esa entrega. Antes de avanzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios. ¿En qué postura oras más frecuentemente? ¿De rodillas, de pie, postrado o en la cama? Tu respuesta no es solo un comentario, es un paso de reflexión. Porque lo que estás a punto de descubrir en el siguiente bloque va a confrontarte aún más, al mostrarte cómo tu cuerpo entero se convierte en un altar o en un obstáculo. Ahora quiero que imagines una escena, un templo antiguo, el altar ardiendo, el humo de los sacrificios subiendo al cielo. El sacerdote entra con temor, sabiendo que si ofrece algo impuro, morirá. La reverencia no se limitaba a las palabras, sino a todo el cuerpo. El sacerdote debía lavarse, vestirse, inclinarse, moverse con precisión. Todo comunicaba algo delante de Dios. El apóstol Pablo lo entendió cuando dijo: «Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Primera de Corintios 6:20. Nota la frase: en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, no uno sin el otro. La oración no es solo un acto del alma, es un acto del cuerpo. Y tu postura al orar predica un mensaje silencioso pero contundente. Aquí está la revelación. La postura se convierte en profecía. Sí, profecía. Tu cuerpo anuncia si te rindes o resistes, si luchas o te acomodas. Cuando te arrodillas, profetizas rendición. Cuando levantas las manos, profetizas victoria. Cuando postras el rostro, profetizas reverencia. Pero cuando oras acostado, ¿qué profecía estás declarando? ¿Una de cansancio, de tibieza, de apatía? Kathryn Kuhlman relataba que en los momentos más gloriosos de su ministerio, cuando el Espíritu Santo descendía con poder, ella se encontraba físicamente quebrantada, inclinada, postrada. Decía: «No puedo mantenerme de pie cuando Él está aquí, porque mi cuerpo reconoce la majestad de su presencia». Y aquí surge la pregunta clave. Si la presencia de Dios es real, ¿cómo podemos recibirla con indiferencia corporal? ¿Cómo puede un cristiano decir que está ardiendo en oración mientras su cuerpo está en la misma postura en la que duerme? Mira cómo lo revela la Biblia. Nehemías, al escuchar sobre la ruina de Jerusalén, no se recostó en su cama. Dice el texto: «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Nehemías 1:4. Se sentó, lloró, ayunó, oró. Todo su cuerpo se involucró. El rey Salomón, al dedicar el templo, se arrodilló en público delante de todo Israel. El texto declara: «Se había puesto Salomón de rodillas delante de todo el altar de Jehová y había extendido sus manos al cielo». Primera de Reyes 8:54. El rey más sabio sabía que la postura importaba. Y Daniel, en Babilonia, rodeado de leyes contrarias, se arrodillaba 3 veces al día, aunque sabía que su vida corría peligro. Su cuerpo hablaba tan fuerte como sus palabras. Cada uno de estos hombres entendió que la oración es más que palabras, es entrega física, es ofrenda viva. Ahora bien, aquí está la trampa espiritual. Cuando oras en tu cama, tu carne gana ventaja, porque el cansancio empieza a dominar, el sueño invade, la mente se dispersa, y lo que parecía oración termina en silencio. ¿Alguna vez te ha pasado que comenzaste a orar en la cama y despertaste horas después sin saber cuándo dejaste de hablar con Dios? Ese es el terreno donde el enemigo te roba. Jesús lo advirtió en Getsemaní: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26:41. ¿Dónde se manifiesta esa debilidad? Precisamente en la cama. Ahora conecta esto. Si la oración es la llave para vencer la tentación, ¿qué sucede cuando oras desde la posición en la que la carne es más fuerte? Lo que ocurre es que entras a la batalla ya derrotado. Y muchos no lo saben. Creen que oraron, pero en realidad solo balbucearon unas palabras antes de dormirse. Aquí está lo que Kathryn Kuhlman enfatizaba.
El Espíritu Santo responde al hambre, y el hambre no se satisface acostado, sino buscándole con todo el cuerpo. La postura no es un requisito legalista, es un reflejo del hambre. Nadie hambriento busca comida recostado con indiferencia. El hambriento se levanta, busca, se mueve. Así es el que tiene hambre de Dios. Y quiero lanzarte este desafío. Haz memoria de tus momentos de mayor intimidad con Dios. ¿Dónde estabas? ¿En qué postura? Si eres sincero, notarás que los momentos más poderosos no fueron en la cama, sino de rodillas, postrado, en vigilia, en entrega. Porque el fuego no desciende sobre lo cómodo, sino sobre lo sacrificial. El apóstol Santiago lo dijo con contundencia: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y eficaz implica esfuerzo, implica fervor, implica acción. Una oración eficaz no nace de la pereza, sino de la pasión. Ahora, antes de continuar con lo más impactante, donde veremos cómo la postura puede convertirse en una puerta abierta para lo celestial o para lo demoníaco, quiero que escribas en los comentarios: ¿has sentido alguna diferencia espiritual entre orar en la cama y orar de rodillas? Escribe tu experiencia, porque lo que descubrirás en el próximo bloque va a revelar la conexión entre tu postura y el mundo invisible, y cómo Kathryn Kuhlman lo entendía como un principio del mover del Espíritu Santo. La Escritura es clara en algo: lo espiritual y lo físico no están desconectados. Desde el principio, Dios creó al hombre como un ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia enseña que estos tres deben ser guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Esto significa que tu cuerpo no es un simple recipiente pasivo, es parte activa de tu adoración, de tu oración, de tu guerra espiritual. Piensa en esto: ¿por qué Satanás, al tentar a Jesús en el desierto, no solo atacó su mente, sino también su cuerpo con hambre? Porque sabía que el cuerpo es puerta de entrada. Si logra dominar tu cuerpo, logra frenar tu espíritu. Y aquí entra el tema de la postura en la oración. Cuando te arrodillas, tu cuerpo entero declara: no confío en mi fuerza, me someto. Cuando levantas las manos dices: rindo mi voluntad, recibo tu poder. Cuando postras tu rostro expresas: tú eres grande, yo soy nada. Pero cuando oras en la cama, acostado, el mensaje es ambiguo. ¿Estás rindiéndote o simplemente descansando? ¿Estás clamando o adormeciéndote? Kathryn Kuhlman advertía que el Espíritu Santo se mueve donde hay reverencia. Ella decía: no es magia, es entrega. Cuando un corazón se quiebra y el cuerpo se rinde, el Espíritu Santo encuentra espacio para obrar. Y esa entrega no puede divorciarse de la postura. Ahora considera algo aún más profundo. La Biblia muestra cómo ciertas posturas activan realidades espirituales. Postrarse. Abraham cayó sobre su rostro cuando Dios le habló del pacto, Génesis 17:3. Esta postura abrió la puerta a una promesa eterna. Arrodillarse. Esteban, antes de morir apedreado, cayó de rodillas y clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Su postura se convirtió en un acto de perdón que estremeció el cielo. Levantar manos. Moisés, con las manos levantadas en la batalla contra Amalek, determinaba la victoria de Israel. Éxodo 17:11. La postura de sus brazos literalmente abrió la puerta a la victoria o a la derrota. ¿Te das cuenta? La postura no es neutral, es un lenguaje espiritual. Ahora, ¿qué sucede cuando oras en la cama? La cama es asociada en la Biblia con descanso, sí, pero también con vulnerabilidad, debilidad y en muchos casos con tentación. David dijo: mi alma se sacia como de médula y de grosura, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Salmo 63, 5-6. Nota que aquí no está intercediendo ni librando guerra, sino recordando, meditando. La cama puede ser un lugar para pensar en Dios, pero no es el lugar de batalla. El enemigo lo sabe. Por eso muchos creyentes inician sus oraciones en la cama y terminan rendidos al sueño.
El diablo no teme esas oraciones porque nunca alcanzan el nivel de fuego que sacude los cielos. Son como flechas lanzadas sin fuerza que caen al suelo antes de alcanzar el blanco. Aquí está la clave que Kathryn Kuhlman comprendió. La postura al orar no solo refleja tu entrega, también determina la intensidad espiritual de tu clamor. No porque Dios necesite que estés de rodillas para escucharte, sino porque tu cuerpo condiciona a tu alma y a tu espíritu. Cuando tu cuerpo se rinde, tu corazón se alinea. Cuando tu cuerpo está cómodo, tu espíritu se debilita. Y este es un misterio peligroso. Cada postura abre un portal. Sí, un portal. Un acceso a lo celestial, o si es descuidado, a lo carnal. Por ejemplo, postrar el rostro abre un portal de humildad. Levantar manos abre un portal de victoria y conexión. Arrodillarse abre un portal de rendición y autoridad. Pero la cama abre el portal de la somnolencia, de la distracción, de la tibieza. Por eso Jesús decía, velad y orad. Velar implica estar alerta, de pie, despierto. No hay velador acostado. El que vela permanece firme. Y quiero hacerte reflexionar. ¿Qué portales estás abriendo con tu cuerpo al orar? ¿Portales de poder o de debilidad? Antes de continuar al siguiente nivel de esta revelación, necesito que escribas en los comentarios. ¿Crees que la postura en la oración puede abrir puertas espirituales? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tu comentario no solo es opinión, es un paso de fe, porque lo que viene después te mostrará ejemplos bíblicos y contemporáneos donde la postura cambió destinos enteros. Si algo queda claro en la Escritura, es que los grandes momentos de intervención divina siempre estuvieron acompañados de posturas físicas de reverencia o clamor. El cuerpo no era un accesorio, sino un testigo que sellaba lo que ocurría en el corazón y en el espíritu. Veamos algunos ejemplos contundentes. Elías en el Monte Carmelo. Cuando clamó para que descendiera fuego del cielo, la Biblia dice que se inclinó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Primera de Reyes 18, 42. ¿Por qué se postró de esa manera? Porque entendía que el milagro requería más que palabras, requería humillación completa. Su postura fue una llave y el resultado fue fuego que consumió el altar. Ezequías en el templo. Cuando recibió cartas de amenazas del rey Sennacherib, no se echó en su cama a llorar. Dice la palabra, Ezequías subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Isaías 37, 14. Su cuerpo entero participó en la súplica. Y esa oración salvó a una nación entera de la destrucción. Josafat y todo Judá. Frente a un ejército inmenso, el rey no se recostó ni se escondió. Dice el texto, todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Segunda de Crónicas 20:13. De pie, firmes en reverencia, y Dios peleó por ellos. Jesús resucitando a Lázaro. Antes de ordenar que Lázaro saliera, levantó los ojos al cielo y habló al Padre. Juan 11:41. Sus ojos, su voz, su cuerpo entero expresaron dependencia. Cada ejemplo nos grita lo mismo. La postura importa. No es un detalle menor. Es un lenguaje espiritual que acompaña a la oración. Ahora quiero que notes un contraste interesante. La cama, en la Biblia, aparece como un lugar de enfermedad, de luto o de descanso físico. Por ejemplo, el paralítico de Capernaum estaba en su cama cuando lo llevaron a Jesús y lo primero que Cristo hizo fue decirle, levántate. Mateo 9:6. La cama aquí representaba enfermedad y estancamiento. Ezequías mismo recibió la noticia de muerte mientras estaba en cama, y aunque clamó a Dios, el milagro vino después de levantarse. Isaías 38, 2 al 5. En el libro de Oseas, la cama se menciona como lugar de idolatría y de pecado oculto, Oseas 7, 14. ¿Puedes verlo? La cama no es un símbolo de guerra espiritual, sino de vulnerabilidad, de debilidad, de reposo de la carne. Allí el enemigo suele sembrar sueños perturbadores, tentaciones, apatía. Por eso la estrategia de Satanás es que conviertas la cama en tu altar, para que tu altar pierda fuerza, para que tus oraciones carezcan de impacto. Kathryn Kuhlman lo resumía así.
Cuando oras en la cama, es más fácil que hables con tu sueño que con tu Dios. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? Pero aquí está lo más fuerte. La Biblia muestra que cuando la postura correcta acompaña la oración, los cielos se abren. Cuando la postura incorrecta domina, la oración pierde eficacia. Esto no significa que Dios no escuche un clamor genuino desde la cama. Él es misericordioso. Pero sí significa que una vida de oración limitada a esa postura difícilmente llegará al nivel de poder que transforma atmósferas. Porque tu cuerpo termina gobernando a tu espíritu. Y aquí está el secreto que cambia todo. Cada vez que vences la comodidad del cuerpo, enciendes el fuego del espíritu. Cuando tu carne dice, quédate acostado, pero tú te arrodillas, es allí donde tu oración se vuelve un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y ese sacrificio atrae la gloria. Jesús lo enseñó en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo incluye decirle al cuerpo, no gobernarás mi oración, yo me humillo, yo me rindo, yo peleo de rodillas. ¿Quieres pruebas de que esto abre portales? Mira. Hechos 4. La iglesia entera oró unida y dice la Biblia que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31. ¿Te imaginas ese momento? No estaban acostados, estaban juntos, de pie, clamando, y el Espíritu Santo respondió con poder visible. Así que aquí viene una verdad incómoda. Si quieres oraciones que hagan temblar los cielos, no puedes conformarte con oraciones que hacen dormir a tu carne. Quiero que lo pienses y lo escribas en los comentarios. ¿Estás dispuesto a sacrificar la comodidad de la cama para encender el fuego de tu oración? Tu respuesta importa, porque lo que vas a descubrir en el próximo bloque será aún más revelador. Cómo los demonios aprovechan la debilidad de la postura para distraer, apagar tu fervor y robarte el poder en la oración. Llegados hasta aquí, ya no puedes mirar tu forma de orar de la misma manera. La Biblia lo había advertido y Kathryn Kuhlman lo había confirmado con su experiencia. La postura al orar no es un simple detalle, es un lenguaje espiritual, una llave que abre o cierra portales invisibles. ¿Has visto cómo los grandes hombres y mujeres de Dios se arrodillaban, se postraban, levantaban las manos, se inclinaban con reverencia? Ninguno de ellos tomaba a la ligera la manera en la que su cuerpo se rendía en la oración, porque entendían que en cada rodilla doblada había un símbolo de humildad, en cada rostro postrado había un grito silencioso de reverencia, en cada mano levantada había una declaración de victoria. Por eso, la advertencia es clara: orar en la cama puede convertirse en la trampa más sutil del enemigo. No porque sea pecado recordar a Dios en la noche, sino porque si haces de la comodidad tu altar principal, tu fuego se apaga, tu guerra pierde fuerza y tu clamor se transforma en un susurro sin impacto. Jesús mismo reprendió a los discípulos en Getsemaní cuando los encontró dormidos. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26, 40-41. ¿Lo notas? El sueño fue el arma que debilitó a los discípulos. La cama fue su derrota. La postura correcta, en cambio, fue la victoria de Cristo. De rodillas, postrado, sudando sangre, pero venciendo en oración. Y aquí está la revelación que debes guardar en tu corazón. El fuego de la oración no se enciende en la comodidad, sino en el sacrificio. El Espíritu Santo no se manifiesta en la tibieza, sino en la entrega total. Tu cuerpo predica tanto como tus palabras cuando oras. Así que la próxima vez que vayas a orar, recuerda esta advertencia. Si quieres oraciones que hagan temblar los cielos, levántate de la cama. Ve a tu lugar secreto, dobla tus rodillas, rinde tu cuerpo, porque allí, en la entrega, es donde se enciende la llama que el enemigo no puede apagar. ¿Estás dispuesto a transformar tu manera de orar, levantarte de la cama y encender un altar vivo de rodillas o postrado ante Dios? Decláralo en los comentarios, porque esa declaración será tu primer paso hacia un nuevo nivel en tu vida de oración. Pero espera, porque lo que acabas de descubrir es solo el inicio. Si la postura al orar abre o cierra portales espirituales, hay algo aún más impactante que debes saber.
Los lugares donde oras también determinan la intensidad de la presencia de Dios en tu vida. Y eso lo vas a descubrir en el próximo video titulado El lugar donde oras puede ser tu mayor puerta al cielo o al infierno, la revelación oculta de la Biblia. Así que dime en los comentarios, ¿quieres que te muestre esa revelación en el siguiente video? Si tu respuesta es sí, prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu vida espiritual para siempre.